¿qué es para mí Dios? Lo que yo te respondería sería algo como esto. Él es el rey de mi vida, eso es el león de Judá. Él es el principio y el fin, su presencia está aquí. Él es el rey de mi vida, eso es el león de Judá. Él es el principio y el fin, su presencia está aquí. Puede cambiar el llanto en verdadero gozo. Nunca callaré lo que mi vida hizo él pudo sanarme de la cabeza a los pies. Así es él, tan especial. Todo lo hace sobrenatural. Los días los hace brillar y por él puedo seguro caminar. Él es tu escudo alrededor y torre fuerte, fuente de agua viva para que tengas sed. Buenos días, amados hermanos. Sean bienvenidos a este servicio de adoración al Señor. Estamos muy gozosos de esta oportunidad que Dios nos da de poder compartir y transmitir la palabra de Dios. Quiero iniciar compartiéndoles el Salmo 145 del versículo 1 en adelante. Dice así: Te alabaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Acompáñenme en unas palabras de oración. Dios Todopoderoso, gracias Señor por un día más de vida. Mi Dios es grande, Señor, tus obras son maravillosas, inescrutables, Señor, como dice tu palabra. Y no podemos entender, pero podemos maravillarnos, Señor, de la obra que tú tienes, Señor. Padre Santo, queremos bendecir tu nombre con nuestra voz, a través de nuestras alabanzas, Señor, a través de nuestras vidas, Señor, que nuestras vidas sean un reflejo, Señor, de tu amor, Padre Santo. Gracias, Señor, por este tiempo que tú nos das y te entregamos nuestras vidas, Señor, en adoración, en alabanza, Señor. Te entregamos como sacrificio vivo, Señor, Padre Santo. En el nombre de Jesús, amén. Amados hermanos, a continuación tendremos un tiempo donde podemos con nuestros labios alabar al Señor. Cantemos a nuestro Dios. Se exalta nuestro Dios entre júbilo, se exalta nuestro Dios al sonar de las trompetas, se exalta nuestro Dios entre júbilo, con júbilo gritad a Él, con júbilo gritad a Él. Se exalta nuestro Dios entre júbilo, se exalta nuestro Dios al sonar de las trompetas, se exalta nuestro Dios entre júbilo, con júbilo gritad a Él.
júbilo gritar a Él, con trompetas hay que celebrar y aplaudamos a nuestro Señor. Se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, oh sí. Se exalta nuestro Dios entre júbilo, se exalta nuestro Dios al sonar de las trompetas. Se exalta nuestro Dios entre júbilo, con júbilo grita a Él, con júbilo grita a Él, con trompetas hay que celebrar y aplaudamos a nuestro Señor. Se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, oh sí. Se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, oh sí. Con trompetas hay que celebrar y aplaudamos a nuestro Señor. Se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, oh sí. Se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, oh sí. Se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, oh sí. Se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, oh sí. Se alaba al Señor y se goza mi espíritu en Jesucristo. Se alaba al Señor y se goza mi espíritu en Dios, pues sus obras son poderosas, con su espíritu Él me guiará. Bondadoso ha sido mi Señor, grande es el Señor, grande es el Señor. Mi ser alaba al Señor y se goza mi espíritu en Jesucristo. Mi ser alaba al Señor y se goza mi espíritu en Dios, pues sus obras son poderosas, con su espíritu Él me guiará. Bondadoso ha sido mi Señor, grande es el Señor, grande es el Señor. Mi ser alaba al Señor y se goza mi espíritu en Jesucristo. Mi ser alaba al Señor y se goza mi espíritu en Dios, pues sus obras son poderosas, con su espíritu Él me guiará. Bondadoso ha sido mi Señor, grande es el Señor, grande es el Señor, grande
es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene su pueblo a llevar. Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene su pueblo a llevar. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene su pueblo a llevar. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Oh Dios eterno, tu misericordia y una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca falla, y por los siglos el mismo serás. Oh tu fidelidad, oh tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provee. Grande Señor es tu fidelidad. La noche oscura, el sol y la luna, las estaciones del año también, unen su canto cual fieles criaturas, porque eres bueno, por siempre eres fiel. Oh tu fidelidad, oh tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad.
Tú me perdonas, me impartes el gozo, tierno me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo, y por los siglos mi Padre serás. Oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Amados hermanos, damos muchas gracias al Señor por permitirnos continuar nuestra dinámica de iglesia, aún en estos momentos de prueba. Debemos permanecer unidos como familia en Cristo, animándonos unos a otros, compartiendo nuestras alegrías y tristezas y practicando el amor fraternal, perseverando en la oración, en la lectura de su palabra y en alabanzas por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Oramos para que en este tiempo podamos seguir en el camino que Cristo ha determinado para nosotros, conociendo a nuestro buen Dios, produciendo el fruto del Espíritu Santo y proclamando la palabra de Dios. Seamos sal y luz en medio de este mundo. Damos gracias al Señor por su fidelidad para nuestras vidas. Reconocemos que todo le pertenece a Él y que en sus manos está la fuerza y el poder. Él engrandece y fortalece. Por tanto, podemos seguir ofrendando con corazones dispuestos, contribuyendo en la obra que Él tiene preparada para la iglesia de Breña. A continuación, podrás ver las cuentas de tesorería para los diezmos y ofrendas. También podrás visualizar las cuentas de misiones y ayuda social, destinada a la compra de víveres que da soporte a diversas familias durante estas circunstancias adversas. Confiamos en que Dios tiene el control de todo y que podemos echar toda nuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Dios te bendiga. Buenos días, amada Iglesia de Breña. Un gusto saludarles. Acompáñenme en unas palabras de oración, en gratitud por los diezmos y las ofrendas. Nuestro buen Dios, gracias por tu fidelidad. Realmente tú eres bueno, nunca nos desamparas, siempre estás pendiente de nosotros, tus hijos. Por favor, oramos por estos diezmos, estas ofrendas, para la extensión de tu reino. Por favor, oramos por las personas encargadas de administrar este dinero para que tomen las decisiones guiadas por tu Santo Espíritu. Confiamos en ti, Señor. Sigue bendiciendo tu iglesia a pesar de las circunstancias que podamos estar viviendo, cada uno de manera particular. Te amamos, Dios, descansamos en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Muy buenos días, amados hermanos. Bienvenidos a este servicio especial de adoración. Antes de tener un tiempo con la palabra y un tiempo de oración, queremos darle las gracias a Dios públicamente por este tiempo que nos ha concedido de poder
tomarnos un descanso que ya era necesario. Gracias también al pastor David, a su esposa, al equipo ministerial y al consejo administrativo, porque hemos sentido el apoyo en todos estos días de ausencia, sosteniendo y haciéndose responsables de la marcha de la iglesia. Y sí, le hemos extrañado mucho. La falta del contacto físico ya era algo difícil de sobrellevar. Ahora imagínense también la falta del contacto virtual. Pero ya estamos de vuelta nuevamente para seguir viviendo nuestra dinámica de ser iglesia. Y en este tiempo yo quisiera compartir con ustedes una porción muy conocida de la palabra de Dios y juntos tomar este texto como referencia para dirigirnos al Señor en oración. El Salmo 23, el Salmo de David, en el cual Él nos habla acerca de Dios como pastor. Y vamos a abrir nuestras Biblias en este Salmo tan especial, Salmo 23. Yo estoy leyendo la Nueva Biblia de las Américas. Dice así el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Este salmo tiene su cumplimiento sublime, supremo y perfecto en la persona de Cristo Jesús. El Evangelio de Juan, en el capítulo 10, versículo 11 y versículo 14, nos recuerda que Jesús es el buen pastor. Aquel pastor que da la vida por las ovejas, aquel pastor que conoce a cada una de sus ovejas. Yo te invito ahí donde estás, en casa, solo o acompañado, que puedas cerrar tus ojos, inclinar tu cabeza como una muestra de reverencia al Señor y que juntos podamos dirigirnos a Él, hablar con Él y que podamos incluso tomar algunas de las frases y palabras que David expresa en este salmo para dirigirnos a Él. Oremos. Señor, te damos las gracias en esta mañana por tu misericordia, porque tu gracia, Señor, se renueva día a día en nuestras vidas. Gracias porque tú eres el Señor, el soberano, el que está en control de todo en nuestra vida y de toda circunstancia que enfrenta nuestra vida. Pero no solamente eres el soberano, el Shaddai, eres nuestro pastor. Y no eres cualquier pastor, no eres el pastor, no eres un pastor. Tú eres nuestro pastor. Qué privilegio para nosotros poder dirigirnos a ti, poder en confianza llamarte mi pastor. Gracias, Señor, por recordarnos que no hay nada que nos falte porque en ti encontramos todo lo que necesitamos y aún muchas veces más. Gracias, Señor, por ser nuestra guía, por ser nuestra dirección, por ser quien nos protege, por ser quien nos corrige. Gracias, Señor, por atender de manera especial, amorosa, perfecta, cada una de nuestras necesidades. Gracias, Señor, porque tú no eres un Dios indiferente, porque tú eres un Dios que se involucra en nuestras vidas. Gracias te damos, Jesús, porque en ti cada una de estas palabras se hacen realidad y se encarnan perfectamente. Tú eres el pastor de nuestras vidas y como buen pastor tú has dado tu vida por cada uno de nosotros. Tú eres Jesús, el buen pastor, y tú conoces a cada uno de tus hijos. Conoce lo que pensamos, conoce lo que sentimos, conoce lo que necesitamos. Por eso es que esta mañana acudimos a ti para presentarte nuestras vidas como una muestra, Señor, que somos tus hijos y que necesitamos de ti. Padre Santo, gracias por enviar a Jesucristo tu Hijo. Gracias, Jesús, porque en obediencia y por amor al Padre estuviste dispuesto a dar la vida por nosotros. Hoy en esta mañana hemos venido a adorar a ese buen pastor que da la vida por las ovejas, que conoce a cada una de sus ovejas. Glorificamos el nombre de aquel buen pastor llamado Jesús. Le honramos, le adoramos, exaltamos su nombre, todos juntos.
Y te pedimos en esta mañana que nos concedas la gracia y la bendición en tu misericordia de poder reencontrarnos prontamente y juntos, ya de manera física y presencial, unir nuestras voces y en un solo cuerpo adorar tu bendito y gran nombre. Oramos en los méritos de aquel buen pastor llamado Jesús. Amén. Amén. Amados hermanos, yo te invito aquí, ahí donde estás, a que puedas seguir adorando al Señor y que puedas animar a otros a que también que están alrededor tuyo puedan unirse a este tiempo de alabanza y de exaltación al nombre de nuestro Dios. Que Dios nos bendiga. Amados hermanos, es bueno saber que Dios es soberano y tiene el control de todas las situaciones. A continuación vamos a tener un tiempo especial de meditar en la palabra de Dios. Quisiera compartirles el versículo 4 del capítulo 145 de Salmos, que dice: generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres y yo publicaré tu grandeza. Así es, hermanos, que preparemos nuestro corazón para este tiempo de meditar en la palabra de Dios, pero antes vamos a escuchar una canción que nos prepare para el mensaje. Cantemos al Señor. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios, cuál buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu.
Queridos hermanos, buenos días. Les invito a abrir sus Biblias en esta mañana para poder meditar en la palabra de nuestro buen Dios en Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículos del 19 al 30. Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículos del 19 al 30. Dice así esta porción de la palabra. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Y cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se le llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Te invito a que podamos orar al Señor en esta mañana. Querido Dios y Padre Santo, te damos las gracias por que nos permites leer tu palabra. Deseamos, Señor, poder comprenderla, entenderla y que tú nos puedas hablar por medio de ella. Instrúyenos, Señor, y sé tú guiándonos con tu Espíritu Santo. Te alabamos en el precioso nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. La fundación de la iglesia en Antioquía se enlaza con la amplia predicación del Evangelio en Israel que siguió el martirio de Esteban, según Hechos capítulo 8, versículos del 1 al 4. Pero los esparcidos salen fuera para poder testificar ante los judíos residentes en los países vecinos. Y es por fin en Antioquía que el mensaje llega a los gentiles, fundándose una iglesia constituida por convertidos de ambas razas y que había de servir como base para la extensión del evangelio hacia el occidente. Los distintos hilos del designio divino van como que entretejiéndose aquí hasta hacer un visible diseño característico de la iglesia y de la evangelización universal. Nuestra porción enlaza el gran acontecimiento de Cesarea con la inauguración de los viajes misioneros al principio del capítulo 13 y cautiva literalmente la atención de ver cómo el Espíritu Santo mueve los personajes, tanto conocidos como anónimos, como los de este caso, sobre el escenario que se prepara por las providencias de Dios. Sobre todo, nosotros debemos notar la libertad y el poder de sus operaciones dentro del buen orden que evita el peligro de un individualismo. Y es aquí donde nosotros podemos ver el testimonio de estos hombres, ¿no? De estos hombres que no se dice su nombre, sino que simplemente los menciona como aquellos esparcidos. Tú vas a notar allí en el verso 19, dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Por varios años el testimonio, el evangelio, la predicación se limitaba únicamente a los judíos, y es de suponer que los judíos permanecieran en las sinagogas siempre que estos no fueran expulsados o echados de ella. Y es que en el marco general de este nuevo movimiento que se estaba dando de manera gradual entre los israelitas, podemos notar que en el verso 20, que esto ya estaba
como que expandiéndose poco a poco. Estos hombres de Cirene y de Chipre, cuando entraron a Antioquía, va a decir el texto bíblico, predicaron a los griegos. Y aquí es donde empieza esa predicación gradual en relación a los gentiles, que ya se había dado en versículos anteriores, o en el capítulo 10 incluso, cuando Pedro va a predicar a la casa de Cornelio, un gentil romano. Pero sigamos con el texto bíblico. Y es que era de suponer, cuando uno lee el texto 20, el verso 20, era de suponer que los varones que se encontraban allí en Chipre y en Cirene, quienes eran judíos helenistas, habían recibido noticias propiamente de la predicación de Pedro en la casa de Cornelio. Y con la formación de una iglesia de judíos y de gentiles en aquella ciudad, no resulta probable que evangelizaran a los incircuncisos sin ninguna autorización, ni siquiera directa o indirecta. Las comunicaciones en la costa, por tierra, por mar, entre Cesarea y Antioquía, era una comunicación fluida, era una comunicación fácil y muy frecuente. Y lo que se dio a conocer públicamente en la iglesia de Jerusalén no había de callarse entre los judíos helenistas de la dispersión. La nueva noticia que resuena aquí no es que los gentiles pudiesen recibir la palabra, sino la popularización de esta evangelización fuera de los límites de Israel. Y es que los creyentes judíos podrían haber pensado que tal noticia, tal novedad, requería aún la dirección clara de los apóstoles con el fin, ¿no?, de obviar posibles peligros posteriores que puedan llevar a la confusión o incluso a la división. El hecho es que aquí podemos notar que el Espíritu Santo coloca y pone, ¿no?, de manera consecuente, a tal punto que envía, ¿no?, y mueve el corazón de estos hermanos anónimos, ¿no?, de estos lugares de Chipre y de Cirene, a que puedan predicar el Evangelio. Y cuando el texto bíblico dice, hablaron también a los griegos anunciando el Evangelio del Señor Jesús, esa palabra anunciando, que viene del griego laleo, no excluye la debida solemnidad de la predicación del Evangelio, pero admite la conversación particular. Es decir, había como un trato personalizado en la predicación. Y eso es importante notar porque hoy en día nosotros también predicamos de esa misma manera, o debiéramos también predicar de esa manera, de una manera particular, de una manera en una conversación, en un momento personal que nosotros podamos estar con alguien. Y es aquí donde Antioquía es escenario de este nuevo movimiento entre los creyentes. Y aquí hay algunas consideraciones a notar en cuanto a la región de Antioquía. Si tú consideras un mapa de la zona, te vas a dar cuenta que Antioquía servía como un puente entre Oriente y Occidente. Antioquía había sido fundada, ¿no?, como ciudad unos 300 años antes de Cristo, y esto había servido como la región de Siria en el imperio de Alejandro Magno, ¿no?, y le sirvió incluso como capital de su reino. Pero esta ciudad era rival de Alejandría, que era capital de los reyes Ptolomeos de Egipto, obviamente hasta que se incorporaron al Imperio Romano en el año 64. Y cuando esta ciudad fue hecha ciudad libre y capital de la provincia conjunta de Siria y de Sicilia, ¿no?, ahí podemos notar que esta ciudad tenía un gran nexo, tenía un gran vínculo, era un puente cultural. Ya que por los tiempos que se trata este texto bíblico, podemos entender y podemos ver que era considerada como la tercera ciudad en importancia en el imperio romano, ¿no?,
y era una ciudad que tenía mucho interés económico, mucho interés cultural, ¿no? Y no fue la excepción también para los creyentes llegar a ese lugar, ya que Antioquía era una ciudad hermosa, era una ciudad alegre, era una ciudad con mucha cultura, era un emporio comercial, era el punto de enlace entre las civilizaciones e incluso era un gran lugar también de cultos religiosos. Así que eso también es bueno notar. Sin embargo, hay que notar también que esta ciudad, así como tenía una fama de cosmopolita, de cultural, de comercio, también se encontraba inmersa en la inmoralidad debido a sus ritos paganos, a sus todo este tema de desenfreno sexual a causa de las deidades que se adoraban en ese lugar. Entonces, Antioquía resulta ser una ciudad, por un lado, muy beneficiosa, con una economía estable probablemente, con mucho comercio, con mucha cultura, mucha riqueza, mucha belleza, pero por otro lado, al ser una ciudad de estas características, hacía que haya todo este tema de idolatría, de paganismo y también todo lo que tiene que ver con el abuso sexual y eso complicaba mucho las cosas. Así que hay que tener ese contexto en cuanto cuando uno habla acerca de Antioquía. Pero es interesante ver que en el verso 20 dice que estos hombres que estos varones de Chipre y de Cirene, cuando entraron en Antioquía, en este lugar que acabamos de describir hace un momento, ¿qué cosa hicieron? Hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Los hermanos evangelistas, ¿no?, predicaron a los gentiles. ¿Y qué predicaron? Dice que predicaron el evangelio del Señor Jesús, es decir, predicaron al Señor Jesús, o mejor dicho, a Jesús como Señor. Y es significativo que no anuncian a Jesús como el Mesías, cosa que parecía propia para los judíos, sino que subrayan el hecho de que Jesús, que había llevado a cabo una obra en Israel que le señalaba como el enviado de Dios, era el Señor a quien tenían que someter sus vidas. Y eso lo podemos contrastar, ¿no?, con las palabras de Pedro en la casa de Cornelio. Cuando tú revisas el capítulo 10, verso 36, va a decir lo siguiente: Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todo. Y lo recalca en el verso 42. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Y también incluso si tú revisas más adelante, ya cuando Pablo está hablando, hay expresiones de Pablo, cuando tú revisas el capítulo 17, versículos del 30 a 31, vas a ver esas expresiones. Dice Pablo: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Y de quién está hablando aquí propiamente? De Jesucristo, del Señor. Ese Jesucristo, ese Señor, es quien iba a poder juzgar a los vivos y a los muertos. Dice, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos, y juzgará a todo el mundo con justicia. Estos varones que fueron a predicar a estos gentiles, predicaron al Señor Jesucristo. Ese Señor no lo predicaron como el Mesías esperado por los judíos, sino que ellos estaban predicando a Jesús como el enviado de Dios, como el Señor. Y eso es importante que tú y yo podamos entender. Nosotros no predicamos a Jesús como Mesías, predicamos a Jesús como el Señor de nuestras vidas.
Así que cuando tú tengas la oportunidad de predicar al Señor, tienes que ser consciente de que a quien tú estás predicando es al Señor de tu vida. ¿Para qué? Para que esa persona que escuche de ese Señor pueda hacerlo también el Señor de su vida. Amén. Continuamos. ¿Cuál es la bendición que podemos ver sobre ese mensaje? Dice el verso 21, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. ¡Qué hermosa bendición! Y es que dice que la mano del Señor era con ellos, y gran número de almas, gran número de personas creyeron y se convirtieron al Señor. El momento para la bendición de los gentiles realmente había llegado, y la mano del Señor, ¿no? Esa expresión muy del Antiguo Testamento, ¿no? Que la mano del Señor estaba sobre esa persona, señala, ¿no? Una manifestación del poder de Dios. Es decir, que Dios obró de manera eficaz por medio de estos varones, de los cuales no se dice, son anónimos, ¿no? En Lucas no nos menciona los nombres de esas personas que predicaron en Chipre y en Cirene, pero Dios utiliza a estos hombres para poder predicar su palabra, para poder hacer que gran número, dice, se convirtió al Señor, gran número creyó. A nosotros nos gustaría saber el número, ¿no? Tal vez de personas que se convirtieron en aquel momento, pero tal vez podamos nosotros considerar, ¿no? Que al menos un centenar de creyentes fueron tal vez agregados en aquella oportunidad, porque en realidad dice aquí el texto bíblico, y gran número creyó y se convirtió al Señor. No sabemos cuántos, pero ya esa cantidad, gran número, nos detalla esa hermosa bendición, que cuando estos hombres de Cirene y Chipre entraron a Antioquía, no rehusaron a predicar el evangelio a esos gentiles, sino que predicaron y el Señor los usó. La mano, dice, del Señor estaba sobre ellos, es decir, que les dio como que autoridad, les dio la facilidad de poder abrir sus bocas y predicar a estas personas, y que estas personas fuesen creyentes al Señor. Qué hermoso, qué hermosa bendición. ¿Y tú te imaginas que el Señor te utilizara de esa manera como lo hizo con estos hombres? Que tú pudieses abrir tu boca en un lugar donde tal vez nadie imaginaba predicar, pero el Señor utilizó tu vida, te utilizó a ti como instrumento para que muchos creyeran. Por eso no debemos rehusar el evangelio a nadie. No debemos nosotros rehusar el predicar la palabra de Dios. No hay estereotipos, no hay prejuicios que nosotros debemos tener. Al contrario, nosotros debemos predicar el evangelio a toda persona. Ahora, dice que las noticias de esta evangelización popular, ¿no?, a los gentiles de Antioquía, llegaron a oídos de ¿quiénes? Llegaron a oídos de la iglesia en Jerusalén. Es como cuando a Pedro, ¿no?, él llega y cuando va a dar el informe de lo que pasó en la casa de Cornelio. ¿Qué cosa dice? El capítulo 11, versículo 1, dice que oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Pero ¿cuál fue la reacción de ellos? Decirle, ¿qué estás haciendo, Pedro? ¿Por qué has hecho tal cosa? Aquí ya la situación cambia. Llegaron a oídos de la iglesia en Jerusalén que se había abierto, ¿no?, el horizonte hacia la predicación de la palabra entre los gentiles. Y las reacciones de los hermanos de la iglesia en Jerusalén nos ayuda a poder ver que estos hombres entendieron que el reino de Dios no solamente está limitado a los judíos, sino que ahora ellos ven también a otras personas, a los gentiles. Ellos también han recibido el don de la salvación.
Y es aquí donde podemos ver, ¿no?, que permítanme un segundito, podemos suponer que había allí varios apóstoles en el momento de considerar lo que convenía hacer frente a un movimiento que no estaba aún plenamente autorizado. Pero quizá la palabra iglesia se emplea con el fin de que el incidente no pierda su carácter ejemplar para la orientación de todas las iglesias a través de todos los tiempos en cuanto a sus mutuas relaciones. Y es que, por una parte, la iglesia tenía el deber de preocuparse frente a un movimiento que podía ser el resultado de la guía del Espíritu Santo o podría no pasar del atrevimiento de hermanos entusiastas y mal aconsejados. Entonces, aquí vemos que la iglesia de Jerusalén, como iglesia madre, por así decirlo, ellos no tenían la autoridad para poder conceder, ¿no?, ciertos permisos de a quienes predicar o no. Pero lo que sí ellos tenían que hacer era certificar de que esto fuese obra del Espíritu Santo. Y es allí donde nosotros podemos ver el verso 22. Dice: y llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Bernabé era un hombre que estaba probado en su fe, que estaba probado en su valor como creyente, que tenía mucho discernimiento, y lo enviaron ¿para qué? Para que se formase, para que él pudiese recabar información y se formase un criterio propio sobre lo que había sucedido, sobre que él pudiese informar acerca de las cosas que había sucedido, para que él pudiese ver y oír lo que la gente tenía que decir al respecto. Y de hecho nosotros podemos ver que Lucas aquí no nos da tal vez el contenido de si Bernabé va e informa esto a la iglesia en Jerusalén. Simplemente nos damos con la sorpresa de que Bernabé llega a Antioquía, como dice el verso 23, dice que cuando éste llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó. Dice, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Y es aquí donde nosotros podemos ver el carácter de Bernabé. Bernabé aquí hasta este punto aparece por tercera vez. Y en todas sus apariciones se destaca siempre. En la primera podemos ver en Hechos capítulo 4, versos 36 al 37, donde él está con los discípulos y vende su propiedad, ¿verdad? Para poder ponerla a disposición de las necesidades de la iglesia. Pero también vemos en el capítulo 9, verso 27, ¿no?, cuando Saulo se convierte, y quien lo toma para poder guiarlo, instruirlo, para poder ayudarlo de manera que él pueda ser ingresado y que los demás apóstoles y discípulos pudiesen incluirlo dentro de la familia, fue Bernabé. De igual manera, aquí también envía a Bernabé para poder ver, escuchar lo que estaba sucediendo y que él pudiese dar un informe. Y es interesante que Bernabé, ¿no?, como dice el texto bíblico, hijo de consolación, era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y fe. Es decir, este hombre era apto para poder discernir la realidad y el poder de las operaciones del Espíritu Santo en relación con este nuevo testimonio entre los gentiles. Y dice el texto que su corazón rebosó de gozo al ver las evidencias de la gracia de Dios, e inició un ministerio de exhortación y de confirmación de los creyentes en su fe. Y este tema principal de su exhortación es lo que menciona el texto bíblico. Dice, y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Eso era su ministerio, exhortarlos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. El propósito era bueno y el principio había sido excelente, pero
necesitaban seguir adelante. Bernabé entiende que esta obra necesitaba manos, necesitaba ayuda. Él solo no iba a poder realizar toda la obra. ¿Por qué? Porque gran cantidad de creyentes, ¿no? Gran número, como dice el verso 21, creyó y se convirtió al Señor. Que de la noche a la mañana tú tengas un gran número de convertidos es una bendición por parte de Dios, pero también implica un trabajo y muchas veces nosotros, una sola persona, no puede hacer el trabajo. Y es allí donde Bernabé busca a Saulo para que lo ayude como colaborador en la obra de la enseñanza, para que ambos sean maestros. Versículos 25 y 26 dice: después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Bernabé sabía gozarse, regocijarse en la obra de estos hermanos que abrieron su boca y hicieron que el Señor usara sus vidas para que muchos creyeran. Y esto habla de la gracia de Dios. Sin embargo, hay que notar aquí que Bernabé entiende también sus limitaciones frente a esta gran obra. Esto era una gran oportunidad que se estaba presentando en esta ciudad de Antioquía. Ahora, aquí podemos notar que Bernabé percibía o percibió por parte del Espíritu Santo que esto era como que el inicio de algo que se iba a ampliar mucho más. Esto era el inicio de una obra mucho más grande. Entonces, recuerda que Bernabé y Saulo se habían unido, ellos habían formado una amistad, habían sido colaboradores. Bernabé lo había tomado a Saulo para poder instruirlo, enseñarle, y ahora él toma a esa persona, la busca, ¿no? ¿Con qué finalidad? Para que lo ayude en la obra. Ahora, recuerda que Saulo también tenía un deseo de poder predicar la palabra. En sus primeros meses, podríamos decirlo, o años tal vez, de haberse convertido, lo primero que hace fue predicar la palabra. Predicaba. Entonces, al ver ese deseo, esa motivación, esa pasión de Saulo, Bernabé obviamente piensa en este colaborador para que lo ayude en la obra. Él necesitaba de hombres como Saulo para poder hacer la obra. La pregunta es, ¿tenemos en la iglesia, o eres tú como ese Saulo que tiene esa pasión, esa dedicación para predicar la palabra? Cuando nos dicen hay que predicar, vamos a compartir el evangelio, ¿estás dispuesto? ¿O prefieres quedarte en casa, acomodado, sin salir de allí, deseando que otros vayan? Todos tenemos la obligación de predicar la palabra. Algunos son Bernabé, otros son Saulo, pero ambos predican la palabra. Y eso es algo a lo que nosotros debemos entender y seguir el ejemplo de estos hombres. Ahora, hay algo aquí que debemos notar. Sabemos que Pablo, en su conversión, ¿no?, él iba a ser llamado a predicar a los gentiles. Entonces, esta situación, ¿no? Después, yo imagino que Bernabé, después de haber escuchado todo el tema de la conversión de Pablo, él sabía, oye, Pablo está llamado a predicar a los gentiles. Entonces, ¿qué mayor oportunidad que ejercer ese ministerio en la ciudad de Antioquía? En la ciudad de Antioquía.
Entonces, con mayor razón, Bernabé lo llama, lo busca, lo halla, ¿no? Para poder ejercer esta obra en Antioquía, que vamos a ver más adelante, sirvió como una base, ¿no? Para Pablo, para los futuros viajes misioneros que inician en el capítulo 13. Ahora, Pablo, como hemos dicho, era apóstol y también maestro de los gentiles. Ahí tú vas a poder ver esa información en 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 11, o Colosenses, capítulo 1, versículos 25 al 29, o Efesios, capítulo 3, versículos del 2 al 10. De modo que ahora él iba a empezar a ejercer su ministerio en Antioquía, con el don que le correspondía, el don que le fue encomendado por el Señor. Ahora, y esta labor Pablo o Saulo no la iba a hacer sola, sino que lo iba a hacer en compañía de Bernabé, aquella persona quien lo había ayudado en sus primeros pasos como creyente, quien lo había presentado delante de los demás discípulos para que conocieran su historia de conversión y ya dejaran de dudar de él. Porque recuerda que muchos de ellos tenían miedo porque este hombre antes perseguía, incluso hasta mataba a cristianos. Y de la noche a la mañana este hombre se convierte al Señor y lo primero que hace es predicar de Jesús como el Señor. Pero la gente dice, ¿cómo va a ser? No. Hay que tenerlo ahí nomás. No vaya a ser que sea un mentiroso, que se esté fingiendo. Entonces Bernabé es quien lo toma y les comenta al resto, no, este hombre se ha entregado al Señor. Esto le pasó en el camino a Damasco. El Señor se le apareció. Entonces Bernabé realmente fue una persona que lo ayudó a Saulo a poder ingresar en la familia de los discípulos. Y muchas veces nosotros como creyentes necesitamos de esos Bernabés que tomen a esos nuevos creyentes, caminen con ellos, les enseñen, les instruyan, les enseñen a orar, porque necesitamos de esas personas. Necesitamos de esos Bernabés. La pregunta es, ¿tú eres un Bernabé? Cuando predicas la palabra a alguien y esa persona se convierte, tal vez lo dejamos ahí o preferimos que otra persona les predique. Sin embargo, nosotros debemos hacer esa obra, ese trabajo. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, esas personas a las cuales nosotros estamos caminando y discipulando hasta cierto sentido son aquellos que nos van a ayudar mañana más tarde en la obra. Sé un Bernabé, pero no dejes tampoco de ser un Saulo, con esa pasión por la predicación de la palabra. Más adelante va a mencionar que en aquel lugar, ¿no?, se quedaron alrededor de 1 año. Y dice que le enseñaron a mucha gente. Se quedaron allí 1 año enseñando a mucha gente. Y fue en ese lugar donde se le llamó cristianos por primera vez a los discípulos. Esta palabra creo que ya la has escuchado antes, cristianos. Y esta palabra tiene que ver de una manera despectiva, como pequeños cristitos, ¿no? Pequeños cristos, seguidores de Cristo. Esta palabra no era un homenaje, no era un halago, no. Esta palabra era para poder burlarse de estas personas, de estos discípulos de Cristo, de estos seguidores de Cristo. Obviamente, en el transcurrir de los años, y vamos a ver a partir de Romanos en adelante, que Pablo refiere a los cristianos, a los creyentes, pero ya no es usado de una manera despectiva, ¿no?, de burla, no, sino que ahora el que es creyente, el que es cristiano, tiene esa honra de llamarse cristiano, porque Cristo murió por él. Aun cuando para el judío o para otras
razas, por así decirlo, el hecho de haber muerto en un madero era algo deplorable, para el creyente no. Para el creyente eso era su símbolo de que su Señor murió, pero no murió en vano. Murió para que tú y yo podamos ser salvos. Que su sangre fue derramada para perdón de pecados. Pero sobre todo, que no quedó allí, sino que se levantó al tercer día, resucitó de entre los muertos. Y como mencioné la semana pasada, esa resurrección es la garantía de que un día estaremos así, de la misma manera, con nuestro Señor. Entonces, esta palabra cristianos, que hoy en día, ¿no?, algunos se hacen llamar a sí mismos cristianos, pero que su doctrina tal vez no es una doctrina sana. Mucha gente utiliza esa palabra. Tú puedes escuchar a gente de diversas religiones llamarse a sí mismos cristianos, pero un verdadero creyente es aquel que es un seguidor de Cristo, que está dispuesto a incluso morir por predicar la palabra. Pablo va a decir, ay de mí si no predico. Ay de mí si no predico. Aquellos que nos llamamos creyentes, cristianos, estamos incluso dispuestos a morir a causa del Evangelio. Permíteme decir lo siguiente. Si iglesias locales han de ser bases para la amplia extensión del Evangelio y escuelas de sana doctrina, no basta que les anime un buen espíritu de evangelización, ni siquiera que los hermanos sean capaces de exhortarse mutuamente. Se requiere la enseñanza ordenada de la palabra con la preparación de maestros que sepan exponer exacta y abundantemente los tesoros de las Sagradas Escrituras. ¿Qué es lo que quiere decir todo esto? Que no se requiere simplemente tener la motivación correcta, sino que aparte se necesita que haya una enseñanza ordenada de la palabra de Dios, que haya maestros preparados para exponer la palabra. Es por eso que ponemos a disposición de ustedes, de la iglesia en general, los cursos de Academia Bíblica, donde podemos aprender más de nuestro Señor, donde podemos nosotros conocer el corazón de nuestro Dios. Pero ¿cómo vamos a predicar si no conocemos de nuestro Dios? Si no respiramos la Biblia, si no la comemos, si no nos alimentamos de esta palabra. Podemos tener mucha motivación, pero si no nos instruimos en ella, si no tenemos una nutrición adecuada, no va a ser muy fructífero tampoco nuestro ministerio. Los antioqueños, ¿no?, de la palabra de Dios de ese entonces tenían la facilidad, ¿no?, para poner, como diríamos en nuestro argot, tenían la facilidad de poner chapas, por así decirlo, ¿no? Y esa chapa que le pusieron a estos hombres eran cristianos. Antes de eso tú vas a ver que a los discípulos se les llamaba discípulos, los santos de la circuncisión o los fieles. Pero sin embargo, estos hombres eran hombres de Cristo. Y como tales, les vamos a llamar cristianos. Cristianitos, ¿no? Y esto nos lleva a pensar lo que el mundo hace con los cristianos hoy en día. Tratan de disminuir nuestra identidad en Cristo. Y nos dicen que estamos locos, que somos fanáticos. Cuando te pase eso, tú solo debes tener la certeza que eres un hijo de Dios.
que eres un seguidor de Cristo, que eres un hombre del Señor. Y esa es una gran honra. El Evangelio de Juan en el capítulo 1, el verso 12 va a decir lo siguiente: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre. El Señor le dijo a sus discípulos: los van a insultar, los van a maldecir, los van a perseguir, les van a hacer muchas cosas. Porque ya lo han hecho a los antiguos profetas. A mí me lo han hecho. ¿Cuánto más a usted? Pero ustedes, tal como dice el texto, Dios les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. No te olvides de eso. Aun cuando para nosotros hoy en día el ser llamados cristianos, o que nosotros nos autodenominemos cristianos, es algo que nos debe dar a entender la gran honra que tenemos, eso no significa que otros quieran llamarnos de manera despectiva. Hoy en día, por estar a favor de una familia, somos fanáticos, somos homofóbicos. Hoy en día, por estar a favor de la vida, ¿cuántas cosas nos dicen a nosotros los creyentes? Ser cristiano, mi querido hermano, es una honra, pero implica también una gran responsabilidad. Como dije hace unos instantes, es incluso estar dispuesto a morir por la palabra de Cristo. Sigamos avanzando. Y es aquí donde nos encontramos ya en el verso 27, y dice: en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Vamos ahí hasta el verso 27 y 28. Y es aquí donde podemos ver que hacia ya el finales de ese año que Bernabé y Saulo se quedaron en Antioquía, ¿no? A final de años, al final de ese tiempo, ¿no? Dice que algunos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Y recordemos que en aquel tiempo los profetas hablaban mayormente por inspiración directa del Espíritu Santo. ¿Ok? ¿Para qué? Para poder edificar y para poder dirigir, direccionar, dar una dirección, un norte a las iglesias. Ahora, debemos entender también que estos hombres hablan acerca de que iba a haber una gran hambre, pero menciona aquí el nombre de esa persona que habla. Dice: y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. En medio de una reunión, ¿no? Porque aquí vemos que él se levanta y habla delante de varias personas, en medio de una reunión, ¿no? Probablemente en la iglesia que se había formado. Uno de los visitantes era este profeta que es un profeta conocido, ¿no? Llamado Agabo. Cuando tú revisas el capítulo 21 de Hechos, vas a encontrar a este personaje en el verso 10 y 11. Hechos capítulo 21, versículos 10 y 11, dice: quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es ese cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto le rogamos nosotros a los de aquel lugar que no subiesen a Jerusalén. ¿Y quién les dijo esto? Verso 10.
y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. ¿Te das cuenta? Este personaje era conocido en Jerusalén. Y dice que se levantó por medio del Espíritu Santo y hablando este mensaje profético anunció que había de caer una gran hambre en todo el mundo conocido. Y obviamente aquí Lucas da o hace una pequeña nota al final del versículo colocando que eso se cumplió o esa profecía se cumplió en los tiempos de Claudio. César, ¿no? Claudio el César, quien asumió, ¿no? Su mandato, por así decirlo, en el año 41 después de Cristo. Ahora, hay una expresión allí que dice que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada. Podría decirse también por todo el mundo habitado. Pero esa frase en el griego, oikoumene, quiere decir en todo el imperio romano aquí. Entonces, cuando tú revisas el gobierno de este hombre llamado Claudio, vas a notar que en su gobierno hubo varias hambres desastrosas, varias épocas de hambre desastrosas, algunas más extensas que otras. Pero cuando tú ves todo el diagrama vas a darte cuenta que esto fue terrible para todo el imperio romano. De manera que ese es el motivo por el cual Lucas menciona que esto se cumplió cuando en la época de Claudio. Continuamos, versos 29 y 30. Dice, entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron enviando a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Y es que aquí vemos la misión que Bernabé y Saulo realizaron en Jerusalén. ¿Cuál fue esa misión? Estos maestros, Bernabé y Saulo, de la iglesia en Antioquía, habían enseñado, habían fortalecido a esta iglesia, a esta congregación. ¿En qué sentido? Habían fortalecido una unidad espiritual de toda la iglesia. No, ellos no se fijaron no, esta es la iglesia de Jerusalén y esta es la iglesia de los gentiles. No, ellos enfatizaron la unidad de la iglesia del Señor. Recuerda, todos somos parte de un mismo cuerpo. Entonces ellos, al ver que se estaba dando esta situación de esta profecía, ¿no? Debemos notar que los hermanos de Antioquía, movidos, ¿no?, por estas palabras, oye, nuestros hermanos en Jerusalén, aun cuando son judíos, pero son nuestros hermanos, van a pasar hambre. Entonces nosotros vamos a suplir sus necesidades. Vamos a ayudarles a que ellos puedan sostenerse en este tiempo. Nosotros podemos notar que el versículo 29 encierra varias lecciones, ¿no?, de comunión entre los creyentes. Y es que todos habían de comprender que si un miembro padecía, todo el cuerpo padecía conjuntamente, disponiéndose a prestar incluso ayuda o la ayuda posible a los necesitados. De esta manera, los discípulos de Antioquía, ellos determinaron ¿qué cosa? Enviar socorro, un auxilio a Jerusalén, donde se suponía que esta hambre, esta hambruna iba a ser más desastrosa, ¿no? Entonces estos hombres
y mujeres, obviamente, disponen de varios recursos para poder hacer llegar su ayuda a Jerusalén. Esto fue gracias a que hubo una anticipación a la necesidad futura. Recuerda que esto fue una profecía que se dio hoy, pero se iba a cumplir más adelante. Eso es lo que menciona Lucas. Entonces, estos hombres no se quedaron con la prosperidad o la bendición que habían recibido por parte de Dios, sino que dijeron, nuestros hermanos están necesitando ayuda, pues nosotros vamos a poner el hombro, vamos a ayudar porque somos un mismo cuerpo, somos hermanos. Ellos van a tener una época de sufrimiento, pues todos nosotros vamos a sufrir con ellos. Y eso es algo que debemos aprender nosotros hoy en día de ese ejemplo. Varios de nuestros hermanos hoy en día han dejado de trabajar, han perdido sus trabajos debido a la pandemia o cualquier otra situación. ¿Estás apoyando a alguno de tus hermanos con víveres? La iglesia está haciendo su parte. Pero tú, si tú conoces de algún hermano que tiene alguna necesidad, estás tú movilizándote para poder ayudar. Necesitamos de hombres y mujeres que podamos ser sensibles a la necesidad del otro. Y yo te invito a que nosotros sigamos el ejemplo de esta iglesia de Antioquía, que no le importó si la otra iglesia era de diferente raza que ellos. No importó. Ellos propusieron, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Y lo mejor de todo es que aquellos hombres que habían venido para ayudarles, para enseñarles realmente lo que significa ser iglesia como Bernabé y Saulo, fueron ellos mismos quienes fueron comisionados a poder llevar esa ayuda. ¡Qué maravilloso! Los embajadores principales que habían de llevar la ayuda a Jerusalén, ¿quiénes fueron? Bernabé y Saulo. Algunos piensan que estos hombres lo que necesitaban era dinero. Cuando hay escasez, muchas veces el dinero no te ayuda de mucho, porque aun cuando lo tengas no puedes comprar nada. Los teólogos afirman que cuando dice que iba a venir una gran hambre, lo que ellos necesitaban eran granos, trigo, cebada, cosas con las cuales ellos pudiesen alimentarse, más allá del dinero. Por eso aquí en el texto tú vas a encontrar que ellos no dicen y enviaron ayuda económica o dinero. No, dice claramente, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. A veces ayudar a una persona no significa darle plata. No significa necesariamente darle plata. Si de repente en la iglesia hay hermanos que están vendiendo algún producto, pues colabórale. Más aún si es que tal vez tú tienes necesidad de ese producto. Pero hay otros hermanos que tal vez no venden nada, pero están pasando necesidad. Por un lado, la iglesia, como te repito, está haciendo su parte. Pero tú también debes hacer la tuya. Debemos nosotros seguir el ejemplo de esta iglesia de Antioquía, que más tarde se va a convertir en la base para los viajes misioneros de Pablo. Yo te invito a que puedas inclinar tu rostro y que puedas orar conmigo y darle gracias al Señor. Oramos. Amado Señor y Padre Santo, te
damos a ti toda la gloria, toda la honra. En este tiempo, Señor, queremos orar para poder darte las gracias por poner siempre en el corazón de la iglesia, Señor, de Breña, un corazón motivado a poder ayudar a nuestros hermanos. Señor, deseamos de todo corazón que podamos tener ese deseo de poder predicar tu palabra, como lo tuvieron estos hombres de Chipre, de Cirene, de que vieron la oportunidad de predicar tu palabra y lo hicieron. Y lo maravilloso de todo esto es que tu mano estaba sobre ellos. Pudiste bendecir a estos hombres de ver a que gran número de personas creyera en ti. Señor, nosotros vivimos, o la iglesia está situada, mejor dicho, en un distrito que no es muy grande. Sin embargo, tu población, Señor, está inmersa en diferentes vicios. Hay diversas religiones también. Y sentimos, Señor, que el distrito de Breña necesita de ti, necesita de tu palabra. Señor, mueve nuestro corazón a que podamos predicar tu palabra. Queremos ser esos apasionados de la predicación como Saulo, a ser apasionados de la enseñanza como Bernabé, para que podamos tomar a esos nuevos creyentes y enseñarles de tu palabra. Enseñarles también que somos un cuerpo, que debemos, Padre Santo, dolernos cuando hay sufrimiento de uno de los miembros, pero asimismo también alegrarnos cuando hay bendiciones en el cuerpo de Cristo. Señor, te agradecemos por este espacio, por este tiempo donde podemos ver el ejemplo de esta iglesia. Que nos sirva a nosotros también para poder darte a ti la gloria de vida. Te alabamos, Señor, bendecimos tu nombre, a ti sea toda la gloria. Oramos en los méritos de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Queridos hermanos, les invito a que podamos continuar con nuestro servicio. El servicio aún no ha terminado, así que te invito a que puedas disfrutar de esta última parte. Bendiciones. Amados hermanos, gracias a Dios por su bendita palabra que el día de hoy nos ha instruido, nos ha fortalecido, nos ha animado y nos ha retado a poder seguir cumpliendo sus propósitos. Y también podemos ver que bueno es Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras, como dice en Salmo 145, versículo 9. Amados hermanos, sigan conectándose los días miércoles en el culto de oración, los días domingos también vía virtual, y próximamente estén atentos para el inicio del culto presencial. Así que Dios les bendiga grandemente, y a continuación vamos a tener un tiempo de alabanza a nuestro Dios. Bendiciones, hermanos, cantemos al Señor. Sin ningún temor
respondería sería algo como esto. Él es el rey de mi vida, eso es el león de Judá. Él es el principio y el fin, su presencia está aquí. Él es el rey de mi vida, eso es el león de Judá. Él es el principio y el fin, su presencia está aquí. Asombroso, puede cambiar el llanto en verdadero gozo. Nunca callaré lo que mi vida hizo él pudo sanarme de la cabeza a los pies. Así es él, tan especial, todo lo hace sobrenatural. Los días los hace brillar y por él puedo seguro caminar. Él es su escudo alrededor y torre